Capítulo 17 del libro Salid de Babilonia, pueblo mío. El Altísimo traza la misión de María en la Biblia. Vamos a orar. Nos postramos. Santo Padre, Dios eterno, Rey maravilloso, ayúdame a hacer esta oración, por favor. Ayúdame a hacer esta presentación, Señor. Si hay manchas, Señor, en nuestras manos, incluyendo las personas que están viendo este video, en el nombre de Jesús te estamos pidiendo perdón y que laves, Señor, cualquier inmundicia de nuestro corazón, una vez más en la sangre preciosa de Jesús. Te pedimos, Señor, que multipliques las visualizaciones de estos videos conforme sea tu santa voluntad. Sabemos, Señor, que por ocasión del derramamiento del Espíritu Santo, hasta la última criatura que haya en la tierra, en el rincón más recóndito, más remoto, llegará el mensaje de salvación. Y aquellas criaturas, aquellas personas que pertenecen a Babilonia, en cualquiera de sus ramificaciones, especialmente a ellas, Señor, te pido que les lleguen estos capítulos de este libro, Salid de Babilonia, pueblo mío. El tema que vamos a tratar, Señor Jehová, tal vez sea el más delicado, el más neurálgico, para aquellos hijos de Dios que realmente aman a Jesús y que tienen esa veneración, ese respeto por la Virgen María. Te pido entonces que me des la delicadeza, el tacto, el amor de Jesús en la expresión, en el lenguaje corporal, en los pensamientos, sentimientos, emociones y demás. Por eso, Señor, si hay espíritus inmundos aquí presentes o allá en los hogares donde estoy siendo visto, en el nombre de Jesús le digo a esos ángeles caídos que Jehová les reprenda, porque la sangre de Jesús tiene poder y el nombre de Jesús tiene poder. Señor, la sangre de Jesús nos ha cubierto de todos nuestros pecados y reclamamos el cumplimiento de la promesa. Donde está presente el Espíritu Santo, ahí hay libertad. Que esa libertad también la vivan y la comprueben aquellos que están viendo este video. Señor y Dios, el objetivo es colaborar en la misión de salvar almas. Ayúdame, Señor, en esta santa obra. Señor y Dios, que aquellos que tienen que tomar decisiones difíciles se apoyen en la roca que es Jesús para poder tomar estas decisiones tan delicadas. Señor, coloco delante de ti los méritos de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, estamos aquí en la ciudad de Cali, en la iglesia adventista del séptimo día de El Edén, en el barrio Bretaña. Bueno, si usted de pronto ve este video en otro lugar, en otro local, y en Cali quiere visitarnos, aquí en Cali la dirección es calle Novena E 2225, barrio Bretaña. Bueno, como ya lo mostramos al comienzo y vamos a mostrarlo de nuevo, este es el capítulo 17 del libro Salid de Babilonia, pueblo mío, y el título es, no sé si se ve bien allí, El Altísimo traza la misión de María en la Biblia. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará
Emmanuel, Dios con nosotros. Isaías 7:14. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Gálatas 4:4. Este tema podría ser el más delicado de tratar a causa de los hermanos católicos sinceros y honestos, que realmente sí aman a Jesús. Por ello, enfatizo que las denuncias de este libro no son contra los humildes, sumisos y amorosos hijos de Dios, a los cuales el Señor manda: pueblo mío que estás en Babilonia, salid de allí. Apocalipsis 18:4. No, las denuncias de este libro son contra un sistema despótico y cruel que falsifica el cristianismo y al cual el Señor llama Babilonia. Varios siglos antes del nacimiento de Jesús, el profeta Isaías había predicho que él, Jesús, nacería de una virgen. Vuelvo y lo leo: la virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará Emmanuel, Dios con nosotros. Isaías 7:14. Allí está incluido el nombre, uno de los nombres. Jesús tiene muchos nombres en la Biblia que él llevaría. Emmanuel significa Dios con nosotros. Dios vino a visitarnos en la persona de su Hijo, el cual también es divino. Dios había determinado una fecha específica para enviar a su Hijo. Esa fecha se registra en el capítulo 9 del libro de Daniel. El cumplimiento del tiempo mencionado en Gálatas 4:4, vuelvo y lo leo: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Gálatas 4:4 es una referencia a la fecha que Dios había registrado en Daniel capítulo 9. Cuando el reloj divino marcó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo y la Virgen María concibió del Espíritu Santo. Amén. La Virgen María fue escogida por el Altísimo. ¿Por qué? Porque era una hija de Dios fiel y además era una sierva del Señor, humilde y sumisa. Por ocasión de su visita a su prima Elizabeth, la cual vivía en la montaña y estaba embarazada de Juan el Bautista, la Virgen María, llena del Espíritu Santo, hizo varias declaraciones de profundo significado espiritual. Concéntrese, por favor. Ella exclamó: mi alma proclama la grandeza del Señor. Recuerde que ella hizo estas exclamaciones estando llena del Espíritu Santo. Y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Desde ahora todas las generaciones me llamarán dichosa, porque me ha hecho grandes cosas el Todopoderoso. Santo es su nombre. Lucas capítulo 1 versículos 41 al 49. Al estudiar estas bellas exclamaciones, la Virgen María nos provee, ella misma nos provee material valioso, información valiosa, muy preciosa, muy importante en significado. Recuerde
que María estaba llena del Espíritu Santo y estas son declaraciones espirituales. Vamos a analizar 4 de esas declaraciones. Primera, mi alma proclama la grandeza del Señor. María no se exalta a sí misma, ni hace ostentación del privilegio que Dios le ha concedido al escogerla para ser la madre de su Hijo. No, al contrario, consternada por la magnanimidad del Señor para con ella, tan indigna, María exalta el poder y la grandeza y el nombre del Altísimo. Segunda declaración, mi espíritu se alegra en mi Dios, mi Salvador. María es una mujer muy espiritual. Esta Virgen rebosa de santa e inocente alegría a causa de su comunión espiritual con Dios. María no se presenta como la Madre de Dios, sino como hija de Dios, como su hija. Por eso ella dice mi Dios. Cuando yo digo mi Dios, estoy reconociéndolo como mi Padre. Se presenta como hija y también como la sierva del Señor, obediente y sumisa a la divina voluntad del Altísimo. Por ocasión del anuncio del ángel Gabriel a María de que ella, entre tantas vírgenes, había sido la virgen escogida para ser la madre del Hijo de Dios, su respuesta reveló su obediencia a la voluntad del Altísimo. Concéntrese, vamos a escuchar de los labios de María. Está en Lucas 1:38. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Cuánta sumisión, cuánta humildad, cuánta sencillez. ¿Por qué la Virgen María llama a Dios mi Salvador? Porque ella confiesa que lo acepta como su Salvador. El santo ser que nacería de ella sería su Salvador, y el tuyo y el mío es actualmente. Para proclamar la grandeza del Señor, primero, para justificar por qué su espíritu se alegra, segundo, y por qué confiesa a Dios como su Salvador, tercero, María da una razón poderosa y fulminante. ¿Quieres saber cuál es esa razón? Escuche atentamente. Escuchemos. Está en la tercera declaración de María. Escuche, porque el Señor ha mirado la bajeza de su sierva. Piensa en esas palabras. Vamos a entender la humilde Virgen María, la cual no se presenta como Madre de Dios, sino como hija y sierva del Altísimo, estando llena del Espíritu Santo, reconoce su condición de pecadora, necesitada de un Salvador, al hacer esta fuerte declaración. El Altísimo ha mirado la bajeza de su sierva. Vamos a estudiar un poquito de griego. En griego, la palabra bajeza es tapeinosis. Yo voy a mostrar aquí para los que están estudiando. Bueno, ahí está la palabra en griego y ahí está la palabra en el equivalente a la fonética del español. Tapeinosis. El diccionario da 2 significados para la palabra tapeinosis, o sea, para la palabra que se traduce como bajeza en la Biblia. Letra A, acción vil o despreciable, vileza o ruindad.
Y la letra B, humillación, reconocerse inferior ante alguien superior. Ahora comprendemos mejor. Vamos a entender, recuerde que María está llena, la Virgen María está llena del Espíritu Santo. En la expresión tapeinosis, bajeza, que se traduce al español, la Virgen María confiesa su humillación y al mismo tiempo su condición de pecadora. Por eso llama a Dios su Salvador. Ella dice, Dios mi Salvador. Y al mismo tiempo reconoce su inferioridad ante la eterna majestad de Dios, del cual dice, santo es su nombre. Su confesión armoniza con la Biblia, porque la Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es muy importante entender que llena del Espíritu Santo, María no afirma que fue concebida sin pecado, al contrario, ella reconoce su bajeza, por ello acepta la salvación en su Salvador como pecadora. Y la cuarta declaración, desde ahora todas las generaciones me llamarán dichosa. ¿Por qué? Porque me ha hecho grandes cosas el Todopoderoso, santo es su nombre. Y cuán grandes cosas Dios hizo con ella. Enfatizo que llena del Espíritu Santo, María, la Virgen María, exclama que todas las generaciones la llamarán dichosa, porque dentro de su vientre se está formando el Redentor del mundo y el Redentor de ella misma. Bueno, repare, de todos los personajes altamente honrados en la Biblia, María fue la más feliz. ¿Por qué? Porque fue honrada con el más elevado honor que el cielo pudiese conceder a una pecadora. Ser la madre del Jesús humano, el cual, además de ser su hijo, era su Salvador. ¡Qué maravilla! Título: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Perplejos porque Jesús nunca fue a una escuela, los judíos se preguntaron, ¿cómo sabe este Jesús letras sin haber estudiado? Juan 7:15. ¿Cómo aprendió Jesús? María educó a Jesús en las Sagradas Escrituras. Cuán grande y profundo era el conocimiento que María tenía de Dios. Cuán profundamente conocía al Dios al cual servía. Pero además, para que Dios la haya escogido como la maestra, la profesora de Biblia de su hijo, María tenía que saber mucha Biblia. Ella era una gran estudiante y conocedora de las Sagradas Escrituras. Madres, seguid el ejemplo de la Virgen María. Estudiando la Biblia, estudiando las Sagradas Escrituras, madres, vosotras conoceréis más al Dios al cual servís. Y conociendo a Dios y conociendo las Sagradas Escrituras, podéis colaborar grandemente con el Padre Celestial para que vuestros hijos acepten a Jesús como su Salvador, como lo hizo la misma Virgen María. Tenemos otro título. Haced todo lo que Jesús os dijere. Y al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús.
Y fue también llamado Jesús y sus discípulos a las bodas. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: vino no tienen. Y le dice Jesús: ¿qué tengo yo contigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Un esclarecimiento en el maravilloso libro El deseado de todas las gentes, en el capítulo que se titula Las bodas de Caná. Allí se esclarece que esta respuesta de Jesús: ¿qué tengo yo contigo, mujer?, por más grotesca y ruda que pueda parecer en nuestra cultura y en nuestro idioma, estaba en armonía con la antigua costumbre oriental para expresar respeto hacia los superiores. Tenga eso en cuenta. O sea que Jesús no estaba reprendiendo a su madre, ¿ok? Y entonces su madre dice a los que servían, y también te lo dice a ti y a mí: haced todo lo que mi Hijo Jesús os dijere. Repare, ella está exaltando el nombre de Jesús en vez de exaltarse a sí misma. Juan capítulo 2, versículos 1 al 5. Léalo de su propia Biblia. María nunca pretendió que hiciéramos lo que ella dijera. María nos recomendó que hagamos todo, no el 95%, es el 100% todo lo que Jesús nos diga. Ella nunca atrajo la atención hacia sí misma, al contrario, conforme con el privilegiado lugar que Dios le señaló como madre de su Hijo, dirigió nuestra atención hacia el Redentor del mundo con esta recomendación: haced todo lo que Jesús os dijere. El testimonio de Jesús nos informa acerca del incidente en las bodas de Caná en el maravilloso libro El deseado de todas las gentes, capítulo En las bodas de Caná, página 119 y 120 y 121. Leo, concéntrese por favor. Sin embargo, ella, María, habría sido más que humana si no se hubiese mezclado con su santo gozo un vestigio del orgullo natural de una madre amante. Al ver cómo las miradas se dirigían a Jesús, ella anheló verle probar a todos que era realmente el honrado de Dios. Esperaba que hubiese oportunidad de realizar un milagro delante de todos. Todo acto de la vida terrenal de Cristo estuvo en armonía con el precepto que Él mismo había dado: honra a tu padre y a tu madre. Jesús nunca violó el quinto mandamiento de la ley de Dios. Había peligro de que María considerase que su relación con Jesús le daba derechos especiales sobre él. Que eso suena acá, hermano. Acá sale en la filmación. El audio lo coge. Hermano José Anuar. Hermano Anuar. Hermano José. Hermano José. Hermano José. Eso lo coge el audio. Eso lo coge la televisión, el audio. Eso sale ahí grabado. Si eso está cerrado, la música es secreta. Ahí entra. No lo apagué. Bueno, muchas gracias, hermano. Bueno, sigo leyendo. Había peligro de que María considerase que su relación con Jesús le daba derechos especiales sobre él y facultad para dirigirle hasta cierto punto en su misión.
Durante 30 años había sido para ella un hijo amante y obediente, y su amor no había cambiado, pero debía atender ahora la obra de su Padre. Como Hijo del Altísimo y Salvador del mundo, ningún vínculo terrenal debía impedirle cumplir su misión, ni influir en su conducta. Debía estar libre para hacer la voluntad de Dios. Pero aunque María no tenía una concepción correcta de la misión de Cristo, confiaba implícitamente en Él. Y Jesús respondió a esta fe. Quiero que se concentre en este momento. El primer milagro fue realizado para honrar la confianza de María en Él y para fortalecer la fe de los discípulos, el deseado de todas las gentes. Este maravilloso capítulo en las bodas de Caná. Aunque el primer milagro hecho por Jesús fue esa ocasión cuando transformó el agua en vino, y recuerde que era vino sin fermentar, jugo de uva puro sin fermentar. Bueno, aunque el primer milagro hecho por Jesús fue para honrar la confianza de María en Él, en Jesús, el Salvador Jesús no le delegó una función de intercesora o mediadora entre Él y los pecadores. No. Tampoco Jesús le dio la función de corredentora. Solo Jesús, por ser Dios, por ser divino, es el único redentor, intercesor y mediador que la Biblia nos presenta. Fue Jesús quien fue crucificado en la cruz y no María. Jesús murió y resucitó, pero María murió y duerme el sueño de la muerte. Cuando Jesús regrese, la resucitará. Por estas y por otras razones, es imposible que María sea corredentora, mediadora o nuestra madre o la reina del cielo, según enseña Babilonia, o sea, la iglesia de Roma. Después de dar a luz a su hijo Jesús, el justo José, el esposo de María, tuvo relaciones íntimas con ella. El Señor consideró oportuno plasmar ese registro en su Santa Biblia. Tal vez para algunos esto sea una sorpresa. Por eso tienes que leer tu Biblia, tú que realmente amas a Jesús. Leo del capítulo 1 de Mateo, versículos 24 y 25. Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa, pero no la conoció, o sea, no tuvo intimidad con ella, hasta que dio a luz un hijo y lo llamó Jesús. Por ello, después de Jesús nacer, a su madre solo se le llama por el nombre de María o se hace referencia a ella como a su madre, pues nunca más en la Biblia se le llama Virgen María. María solo es mencionada en los 4 evangelios y una única vez en el libro de los Hechos, por ocasión de la reunión de unos 120 discípulos que aguardaban el derramamiento del Espíritu Santo. Vamos a leer. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de Jesús. Hechos capítulo 1, versículo 14. Acerca de la última mención de María en la Biblia, leemos del comentario bíblico adventista. Concéntrese, por favor. Esta referencia a la Madre de Jesús es muy significativa. Su relación especial con el Señor que acababa de ascender justifica que se la mencione en forma especial, pero no se le asigna ninguna preeminencia indebida. En esta ocasión,
la última vez que se menciona en las Escrituras, María es una de las personas que se ha unido para perseverar unánimes en oración y ruego por el derramamiento del Espíritu Santo. Las leyendas que se refieren a su vida posterior y a su posición después de muerta no tienen base ni bíblica ni histórica. Comentario bíblico adventista acerca de Hechos capítulo 1 versículo 14. Esto es muy delicado. Después de esta última mención de María en Hechos 1:14, el Altísimo consideró apropiado no volver a mencionarla nunca más. Si el Señor hubiese querido darle o delegarle alguna preeminencia, función o título a la madre de su Hijo, ciertamente habría dejado plasmado algún registro en la Biblia, pero no lo hay. Este designio de la sabiduría divina debería ser una advertencia para que nadie se atreva a inventar o a especular acerca de María. Sin embargo, desde que la Iglesia de Roma comenzó a formarse en el siglo IV, cuando Constantino hizo una mezcla del paganismo romano con el cristianismo apóstata, siglo IV, ahí comenzó a tomar forma la Iglesia de Roma, la Iglesia Católica. Esta iglesia inventó leyendas y promulgó dogmas con María, alrededor de María, acerca de María. Entre las cosas y los dogmas que Roma ha inventado y ha promulgado, se encuentran diversos títulos. Escuche algunos de los títulos: Madre de Dios, Madre nuestra, Reina del cielo, Corredentora, Mediadora, Madre de la Iglesia. Otro título: Símbolo del Espíritu Santo. Y declaraciones sin apoyo bíblico como el dogma de la Inmaculada Concepción, o sea, que María supuestamente habría sido concebida sin pecado, y el dogma de la Asunción, o sea, que María ascendió al cielo al finalizar su vida en la tierra. Ya vamos a hablar de esos títulos y de esos dogmas. Ahora tenemos otro título: Jesús, único Dios, Redentor, Mediador e Intercesor. Leo de la Biblia, preste mucha atención, porque hay un solo Dios, Jesús es Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 2:5. Más una, Cristo es el que murió. La Biblia dice, Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. La Biblia habla de Jesús en Romanos 8:34. No le atribuye ninguna de estas funciones a María. Otra, esta está en Hebreos 7:24-25. Pero como Jesús permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. En las apariciones fantasmagóricas espirituales de fenómenos paranormales, sobrenaturales, que están aconteciendo desde hace más de siglo y medio alrededor de todo el mundo y se han incrementado mucho en las últimas décadas, esta que dice ser la Virgen María en esas apariciones, también dice que es la abogada. Su Biblia y mi Biblia dice lo que estamos leyendo, que Jesús es el único abogado. Siga leyendo conmigo. Por eso puede también Jesús
salvar eternamente a los que por medio de él se acercan a Dios. Aquí no dice por medio de María, sino por medio de Jesús, ya que está siempre vivo para interceder por ellos. Hebreos 7, 24, 25. María duerme el sueño de la muerte, no puede interceder ni por ti, ni por mí, ni por nadie. Y en ningún otro hay salvación. En estas apariciones, y ese es el tema del capítulo 18, esta que dice ser la reina del cielo, ella dice que es la que va a salvar al mundo. Mi Biblia dice que el Salvador del mundo es Jesús. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Palabras de Pedro, el apóstol Simón Pedro, ante el Sanedrín en Hechos capítulo 4, versículo 12. Jesús es tu Salvador, no es María. Estas poderosas declaraciones de la Biblia son fulminantes. Debían bastar para cualquier persona que tenga alguna duda. Jesús es el único Dios, el único Redentor y el único Salvador, el único mediador, intercesor y abogado. Por lo tanto, todos los títulos, dogmas y leyendas inventados y promulgados por Babilonia acerca de María no son la verdad, no tienen ningún apoyo del Señor en la Biblia. Con permiso, voy a beber un poquitito de agua. Bueno, otro título. ¿Podemos al menos venerar a María? Leo de la Biblia, Lucas capítulo 11, versículos 27 y 28, registran una ocasión en que una mujer con muy buenas intenciones rindió un homenaje de veneración a María, la madre de Jesús. Mire la respuesta que le dio Jesús a esta mujer. Hablando Jesús estas cosas, sucedió que cierta mujer de la multitud, alzando la voz, le dijo: bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que mamaste. Esto era un homenaje a su madre. Pero él, Jesús, respondió: antes bien, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11, 27, 28. Si Jesús hubiese tenido la intención de que al menos se venerase a María, habría aprovechado esta ocasión para realzar el homenaje de veneración que esta mujer quiso tributarle a su madre y dejarlo plasmado en la Biblia como un ejemplo de veneración a María. Muy al contrario, en lugar de aceptar la veneración que esta mujer quería rendirle a su madre, a María, Jesús dirigió sus pensamientos hacia la bendición que obtienen aquellos que oyen la palabra de Dios, no las palabras de María, esas Marías que se están apareciendo por todas partes, y, muy importante, la oyen y la obedecen. Observa que Jesús no dijo que oyéramos las palabras de María y que las obedeciéramos. Lee mejor tu Biblia y obedécela, es la palabra de Dios. Por este incidente registrado en las Sagradas Escrituras, Jesús confirma que las pretensiones de Roma de engrandecer y endiosar a su madre, a María, no son la palabra de Dios. Jesús no nos enseñó a elevar nuestras peticiones a Él, esto es otro asunto.
Jesús no nos enseñó a elevar nuestras peticiones a Él a través de María. Es más, no es directamente a Jesús. Vamos a leerlo. Pues de haber sido así, Jesús le habría delegado la función de mediadora entre Él y los pecadores. En lugar de insinuar que le oremos a María, Jesús nos enseñó a orar y a pedirle directamente al Padre, en su nombre, o sea, en el nombre de Jesús. Escucha las palabras de los labios de Jesús. Juan 14, 13, 14. Jesús te dice a ti y a mí, y todo lo que pidieres al Padre, mire que no se lo pedimos a Jesús, se lo pedimos al Padre, en mi nombre, en el nombre de Jesús, si es conforme a la voluntad de Dios, Jesús dice, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, Él no dice en el nombre de mi madre, yo lo haré. Juan 14, 13, 14. Vamos a estudiar algo muy delicado, que es un dogma en la Iglesia de Roma, o sea, en la Iglesia Católica. Leo de una publicación oficial de la Iglesia Católica en internet, se llama Aletheia. Dichas verdades, los dogmas, se apoyan también en la autoridad del magisterio infalible de la Iglesia. Fides católica significa fe católica. Cuando son propuestas por medio de una definición solemne del Papa o de un concilio universal. Entonces, esos dogmas son verdades de fe definida. En la Iglesia Católica, un dogma es una verdad de fe, escuche atentamente, infalible, incuestionable, absoluta, definitiva, inmutable y segura. Esto es muy grave, esto es muy delicado. Cuando usted conozca los 44 dogmas de la Iglesia Católica, encontrará que estas aseveraciones son muy delicadas. Sigo leyendo. Sobre la cual no puede subsistir ninguna duda. Es decir, y aquí el texto está resaltado en negrita, una verdad dogmática de la Iglesia Católica no puede ser sometida a pruebas de veracidad, es indiscutible. O sea, tome su Biblia y échela a la basura, eso es lo que está diciendo Roma, porque usted no puede discutir lo que el Papa o el Concilio Universal Católico declara como un dogma. No puede ir a la Biblia a verificar si está en armonía con la Biblia. ¿Eso cómo se llama? Despotismo infame. Sigo leyendo ahora de otro sitio católico, el CatholicNet. Una vez proclamado solemnemente, ningún dogma puede ser derogado o negado, ni por el Papa, ni por decisión conciliar. Ahí yo hago una pregunta. Entre los 44 dogmas de la Iglesia Católica, el infierno es uno de ellos. ¿Qué hacemos? El Papa Juan Pablo II cerró el infierno. Benedicto XVI volvió a abrirlo y ahora Francisco I volvió a cerrarlo. Y vuelvo y leo. Una vez proclamado solemnemente, ningún dogma puede ser derogado o negado, ni por el Papa, ni por decisión conciliar. Se refiere a ese concilio universal. ¿Qué hacemos? ¿A quién le creemos? ¿A los papas o a la Biblia? Yo creo que tú y yo debemos creerle a Dios en su santa palabra. Esa sí es infalible e incuestionable.
Sigo leyendo. Por eso, los dogmas constituyen la base inalterable de toda la doctrina católica. Se están autodestruyendo a sí mismos, porque casi todos los dogmas, a la luz de la Biblia, destruyen la Iglesia de Roma. Esto es muy delicado, y cualquier católico, escuche, esto es muy, pero muy grave, está obligado a adherir, aceptar y creer en los dogmas de una manera irrevocable. Eso no se puede revocar, eso es irrevocable, no se puede derogar. Pues bien, repito, es la fuente católica CatholicNet, y aquí tengo el link. ¿Qué debes hacer tú si realmente amas a Jesús en la persona del prójimo menesteroso, necesitado de consuelo, de simpatía, de esperanza, de salvación, de vida eterna, de amor y perdón? Tal vez de un vaso de agua, de un plato de comida. Si tú realmente amas a tu prójimo, estás amando a Jesús. Y si ese amor realmente proviene del Padre, proviene de Dios, si tú eres un canal a través del cual fluye el amor del Espíritu Santo, la Biblia dice que eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, ¿qué debes hacer ante declaraciones tan fuertes como las que acabamos de leer de la propia Iglesia de Roma? Tienes que tomar una decisión. Por eso Dios te manda: salid de Babilonia, pueblo mío, urgentemente. Los dogmas son propuestos por los papas o por los concilios universales de la Iglesia de Roma, pero estos no tienen apoyo bíblico, o son manipulaciones o distorsiones de la Biblia. Así Roma desprecia, rechaza y combate a Dios y a la Biblia. Título: Los 4 dogmas marianos. Marianos viene de María. Ahora hay muchísimos movimientos marianos alrededor del mundo y tienen millones y millones de devotos y adeptos. Vamos a ver esos 4 dogmas marianos. En el CatholicNet se publicaron los 44 dogmas católicos. Estos se dividen en 8 áreas. El área quinta contiene los 4 dogmas marianos, o sea, los dogmas acerca de lo que la Iglesia Católica llama la Virgen María, en los números 20, 21, 22 y 23. Vamos a considerarlos a la luz de la Biblia. El dogma número 20. La Inmaculada Concepción de María. Refutación. Primero vamos a entender, muchas personas no entienden qué significa inmaculada. Inmaculada significa sin mancha. In es un prefijo, mácula es un sustantivo que se puede usar como adjetivo. Inmaculada significa sin mancha. Así Roma enseña que María fue concebida sin pecado. Tenemos un problema muy grave. En Romanos 3:23, que ya lo leímos, lo vuelvo a leer de nuevo, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso incluye a María, la cual confesó que era una pecadora y aceptó a Jesús como su Salvador. Todos los seres humanos hemos pecado. ¿Por qué? Porque todos somos descendientes de 2 pecadores, Adán y Eva, y todos somos concebidos en pecado. Leo de la Biblia, Salmos 51:5. He aquí, en maldad fui formado, y en pecado me concibió mi madre. Leemos en Salmos 58:3. Se desvían los impíos desde su nacimiento. Desde que nacen se descarrían y hablan mentira. ¿Por qué? Porque son hijos de pecadores. Un hombre y una mujer se unen, ella queda embarazada de su esposo
Y si son dos pecadores, ¿a qué va a dar a luz esta mujer? ¿A un hijo o a una hija pecadora? El único ser humano que fue concebido sin pecado fue Jesús. ¿Por qué? Porque Él fue concebido del Espíritu Santo. Los padres de María eran dos pecadores, por ello María también fue concebida en pecado. La mejor evidencia de su condición de pecadora está en su humilde confesión en sus propias palabras. Leo de labios de María, Lucas 1, 47, 48, Dios es mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. El único Salvador de María es Jesús. Jesús, el Salvador, es solo para los pecadores. Si María hubiese sido concebida sin pecado, no necesitaría de un Salvador. Ella no habría aceptado a Jesús como su Salvador. Dogma número 21. La perpetua virginidad de María. Refutación. El Señor nos informa en las Sagradas Escrituras que en Mateo 1:25, José, el esposo de María, la conoció, tuvo intimidad con ella, después de dar a luz a su hijo Jesús. A pesar de que José tuvo relaciones íntimas con su esposa María, después del nacimiento de Jesús, como toda pareja normal, María no tuvo más hijos. Esto fue providencial, o sea, por designio de Dios. De su vientre solo nació Jesús. José tenía varios hijos antes de casarse con María, lo cual nos indica que habría quedado viudo. Acerca de los hijos de José, viudo de su primera esposa, ¿ok? Acerca de los hijos de José, el Señor plasmó este registro en la Biblia. Escuche atentamente. Leo de la Biblia Mateo 13, 51, 56. ¿No es este el hijo del carpintero, de José? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? José tenía muchos hijos cuando se casó con la Virgen María. Estos hermanos y hermanas de Jesús no eran hijos de María. Veamos el comentario en el Testimonio de Jesús. En el maravilloso libro El deseado de todas las gentes, capítulo 9, Días de conflicto, página 65, párrafos 2 y 3. Leo: aún en su juventud, Jesús tuvo que aprender la dura lección del silencio y la paciente tolerancia. Sus hermanos, como se llamaba a los hijos de José, se ponían del lado de los rabinos. Primero quiero destacar que como se le llamaba a los hijos de José, los hermanos de Jesús no eran hijos de María. Segundo, qué lamentable, los propios hijos de José que se criaron con él estaban contra el propio Jesús. Vamos para el dogma número 22. María, Madre de Dios. Refutación. María no presumió, nunca pretendió ser la Madre de Dios. Se declaró hija de Dios. El Señor Todopoderoso es mi Dios. Lucas 1, 46 al 48. Además, María se presentó como una sierva humilde de Dios y confesó su bajeza, porque el Altísimo ha mirado la bajeza de su sierva. Lucas 1, 48. Vamos para el dogma número 23. La Asunción de María. Refutación.
Si María hubiese ascendido al cielo al terminar su vida en la tierra, el Señor habría dejado al menos un registro en el Nuevo Testamento para un acontecimiento tan importante. De acuerdo a la enseñanza bíblica, María dormirá el sueño de la muerte, ¿hasta cuándo? Hasta la segunda venida de Jesús, su Hijo, ocasión en la cual su Salvador Jesús, que murió por ella, la resucitará. En la Biblia, el Señor registró la traslación de Enoc y de Elías a la vida eterna sin ver la muerte. Enoc y Elías fueron trasladados sin ver la muerte. Y también la resurrección de Moisés, el cual también fue trasladado, pero él murió y fue resucitado. En el libro de Judas, en el versículo 9, se registra la ocasión en que Jesús personalmente resucitó a Moisés. Y por ocasión de la transfiguración, Moisés y Elías se aparecieron al lado de Jesús. Si María, la cual fue la persona más altamente honrada por Dios, hubiese sido resucitada y trasladada al cielo, ciertamente el Señor habría registrado un hecho de una magnitud tan importante en el Nuevo Testamento, en su palabra, pero no hay ningún registro de eso. Y ahora viene algo muy delicado. Si realmente María fue resucitada y trasladada al cielo, pregúntate, esta es una pregunta muy delicada. Si realmente María, al finalizar su vida terrenal, fue trasladada al cielo, escucha esta pregunta: ¿escogería el Altísimo a su más acérrimo enemigo, o sea, la Iglesia de Roma, la Iglesia Católica, la cual escribió su infame historia con la sangre de millones de cristianos mártires? ¿La escogería Dios para honrarla concediéndole esta revelación de la asunción, del ascenso de María? Claro que no. Dios nunca haría algo así. Dios y Satanás nunca hacen nada de acuerdo, en común. Dios es luz, Satanás es tinieblas. Ya que Roma asevera que el dogma de la asunción de María, como cualquier otro dogma, es infalible, es incuestionable, es irrevocable y definitivo, y que todo creyente católico tiene la obligación a creerlo sin ninguna evidencia bíblica, esta imposición despótica demuestra que este no es más que otro engaño vil, blasfemo e infame de Babilonia. Tienes que tomar una decisión si realmente eres hijo de Dios. Mientras María duerme el sueño de la muerte, la Biblia no enseña que ella pueda participar en alguna cosa aquí en la tierra. Leo de Eclesiastés 9, 5, 6. No puede intervenir en nada de lo que acontece debajo del sol, porque los muertos nada saben. Ya estudiamos eso en el capítulo 8 y en el capítulo 10. Título: es una pregunta. ¿La humilde y recatada María, reina del cielo? Roma pretende endiosar a María al haberle conferido el título de reina del cielo. Eso es imposible, ya que ella duerme el sueño de la muerte. Con este nombramiento, Roma presume tener más autoridad que el propio Dios. ¿Por qué? Porque Él es el único, Dios es el único que puede otorgar títulos en el cielo y en cualquier lugar de su creación en el vasto universo.
Además, el Señor nunca hizo de María una diosa. En la Biblia es presentada como una hija de Dios y como una sierva de Dios, no como una diosa. En algunas de las apariciones misteriosas y sobrenaturales de un personaje, de un espíritu que dice ser la Virgen María, este personaje se presenta diciendo que es la Virgen María y que es la reina del cielo. Esto es muy sospechoso. En el libro de Jeremías, el propio Dios hizo mención de este título, la reina del cielo, pero no como otorgado a María. Escuchemos el Altísimo. Leo de Jeremías 7:18. Los hijos recogen la leña. Aquí no es Jeremías el que está hablando, es el propio Dios, el Altísimo. Los hijos recogen la leña. ¿Para qué? Los padres encienden el fuego. ¿Para qué? Y las mujeres amasan la masa. ¿Para qué? Para hacer tortas a la reina del cielo, para adorar a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira, dice Dios. Jeremías 7:18. El Señor catalogó esta supuesta reina del cielo entre los dioses ajenos a los cuales los judíos apóstatas rendían culto y adoraban. Esta diosa pagana era una abominación, y esta idolatría provocaba y provoca la ira del Señor. En el capítulo 44, Jeremías vuelve a mencionar 4 veces esta misma reina del cielo, supuesta, presunta reina del cielo, por los mismos motivos de apostasía del pueblo israelita, ya mencionados por el Señor. En el primer mandamiento, el Señor nos ordena no tener dioses ajenos, porque Él es el único Dios que existe. Esta reina del cielo, a la cual adoraban los israelitas apóstatas, presunta reina del cielo, en realidad nunca existió ni existe. Era una falsa diosa ideada, inventada por Satanás. Aquí viene algo muy grave, que la Iglesia de Roma le haya dado el título de una diosa, de una abominación inventada por Satanás, a María, la madre de Jesús, la madre del Señor Jesús. Es algo condenable, es una infamia, es una cobardía. No manifiesta ningún respeto por la madre de Jesús. En cuanto al título que Roma impuso a María como madre de la Iglesia Católica, es una blasfemia y una cobardía pretender que la mujer que por su humildad, espiritualidad y lealtad Dios escogió para ser la madre de su Hijo, sea la madre de la abominable Iglesia de Babilonia. En cuanto al título de Madre Nuestra, dice la Iglesia Católica como sustituta de Eva, según esta Iglesia de Roma, tampoco existe fundamento o apoyo del Señor en la Biblia para tal presunción. Y en cuanto al título de símbolo del Espíritu Santo, esto es muy delicado y produce mucha indignación, produce una santa indignación. Este título inventado por la Iglesia de Roma sobre María, teniendo en cuenta que el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad, no sabemos qué presunción infame tenga Babilonia en mente. Conclusión: en vez de llamar la atención hacia ella, María nos aconseja: haced
todo lo que mi Hijo Jesús os diga. Tú tienes que tomar una decisión si eres hijo de Dios. Dios te manda, Apocalipsis 18:4, salid de Babilonia, pueblo mío. Vamos a concluir de rodillas.